Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Rubí Pérez y soy miembro de la Iglesia de San Bernardino, California. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, nuevamente pedimos tu presencia en este estudio. Señor, gracias por tus sagradas escrituras, gracias porque por medio de ellas tú nos hablas y pedimos que nos hablas hoy, Señor, que nos hables y que nos des un mensaje que podemos no solamente poner en práctica en nuestras vidas, pero compartir con los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Y seguimos estudiando y analizando la carta de Gálatas. Específicamente el primer capítulo, el saludo que Pablo da a la iglesia en Galacia. Estudiamos un poquito del saludo y aprendimos de que Pablo defiende inmediatamente su apostolado. También hace algunas otras cosas. Vamos a seguir estudiando y leer en Gálatas 1, del 3 al 5. Gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea gloria por siempre y siempre. Amén. En estos versículos podemos ver que Pablo explica el basis de su evangelio. Pero también hay unas cosas interesantes. Él usa las palabras gracia y paz. Estas palabras describen su mensaje evangélico, de dónde viene la gracia y la paz. No pueden venir de ningún otro lugar sino de Dios mismo. Y esto también lo podemos usar como evidencia de la autoridad con la cual estaba hablando Pablo. Hay algo muy significante en el versículo 4. Y en el versículo 4 encontramos lo que, quién o qué describe Pablo es el basis del evangelio. ¿Quién es? Antes de estudiar y descubrir la respuesta a esa pregunta, quisiera invitarle a usted a hacer un ejercicio. Mi profesor en una de mis clases llegó un día y estábamos todos sentados alrededor de la mesa y nos dijo que sacáramos un pedazo de papel y escribiéramos esa frase. Mi definición del evangelio es, y que termináramos la frase. Esto era muy importante para mí porque jamás había tomado yo tiempo para definir el evangelio o para dar unas características. Así que yo le invito a usted a que también agarre un pedazo de papel y que escribe mi definición del evangelio es, y que termina esa frase. Y lo puede hacer, puede hacer una lista de palabras. Mi definición es Jesús, mi definición es salvación por la fe, es el reino de los cielos, es lo que usted piensa que es la definición, pueda escribirlo en el papel. Y me gustó mucho este ejercicio y hasta decidí hacer unas modificaciones y se lo presenté a los líderes de los jóvenes en mi iglesia. Y le agregué dos cosas. Le agregué no solamente que escribieran la definición, pero también agregué otras dos preguntas. La primera pregunta
dice, ¿su definición del Evangelio afecta cómo usted vive cada día? ¿Sí o no? Si sí, ¿cómo? Y si no, ¿por qué? Y la última pregunta, ¿qué tienes que cambiar en tu vida para que refleje tu definición del Evangelio? Es una actividad, un ejercicio que es muy importante. Yo no había tomado tiempo para realmente pensar qué era el Evangelio para mí. Y le invito a que usted haga lo mismo, porque es importante tener esa definición. Nuestra definición del Evangelio afecta cómo nos comportamos, lo que compramos, lo que digo, lo que hago, los lugares donde yo voy y las personas con las cuales yo paso mi tiempo. Así que nuestra definición del Evangelio es muy importante. Ahora vamos a regresar a Gálatas 1, 3 y 4 y vamos a ver qué dice Pablo sobre la definición del Evangelio. Gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. ¿Quién es el Evangelio? Para Pablo, el Evangelio se enfoca, se basa, todo se centra en Jesucristo. Jesucristo y su vida, su muerte y su resurrección. La pregunta de qué o quién es el Evangelio es Jesús. La verdad central del Evangelio no se encuentra en la conformidad a la ley, no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo o lo que usted puede hacer. Simplemente y plenamente se encuentra en lo que Cristo logró por nosotros, por medio de su vida y su muerte y la resurrección. No solamente vino Jesús a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Había mucho más y hay mucho más a esta historia. El nombre, creo que quizás muchos nos acordamos el nombre que el ángel le dijo que Jesús iba a tomar, era Emmanuel, ¿verdad? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Nosotros podemos ver esta verdad desde la creación. Dios vino, nos creó y desde el Edén era su propósito estar con nosotros. Dios con nosotros no era algo que una idea que se le ocurrió de un momento y por eso mandó a Jesús. No, Dios con nosotros ha sido el plan, ha sido el propósito de Dios desde el principio, desde el Edén. Pero desafortunadamente los seres humanos nos desviamos, nos separamos al pecar, nos separamos de Dios. Y Dios, queriendo estar con nosotros, se hizo carne, vino en forma de un ser humano, en forma de Jesús, para rescatarnos y para librarnos y para estar con nosotros. Esta es una verdad que también se cumplirá en la segunda venida. Dios con nosotros. Cuando regresa Jesús va a ser Dios, vamos a estar con Dios para siempre. No es algo que era un plan B que Dios simplemente hizo último momento. Dios con nosotros es una realidad que siempre ha tenido y quiere llevar a cabo para la eternidad. Para concluir, les invito a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos tan agradecidos porque nos amas tanto. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que quieres estar con nosotros, que siempre has querido estar con nosotros y que nos amaste tanto que viniste a este mundo para vivir con nosotros, para morir como nosotros y ofrecernos una nueva vida. Ayúdanos, Señor, a poder aceptar ese regalo y ayudar a otros a hacer lo mismo. En el nombre de Jesús. Amén.